La Iglesia de Dios de Monte de Bendición, donde en Dios todo es posible, les da la bienvenida al servicio dominical del 21 de febrero del 2021, invitándoles a que preparen su corazón para lo que el Señor desea hablarles el día de hoy.
el Señor bendiga a cada una de sus vidas. Les saluda su maestra Carla, recordándoles que tienen una cita súper especial el día sábado a las 3 de la tarde. Sí, nuestra reunión vía Zoom. Recuerden, tenemos dos secciones, la de 3 a 8 años y la de 8 a 13 años. Recuerden que sus maestros y sus maestras estamos súper emocionados y esperamos tenerlos con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Recuerden que la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no tengan temor de hacer cosas que a veces piensan que no pueden hacer, porque el Señor dice que Él guía nuestros pasos, guía nuestro camino y lo más importante, que todo lo podemos en Él. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y recuerden, nuestra cita especial todos los sábados a las 3 de la tarde en nuestra reunión vía Zoom. ¡Adiós!
eres grande, poderoso, nadie como tú. Tú eres grande, poderoso, nadie como tú. Tú eres grande, poderoso, nadie como tú. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Iglesia de Dios Monte de Bendición, te recordamos nuestros horarios de conexión MB. La red de hombres se reúne lunes a las 7 p.m. en el Templo La Pradera y se transmite vía Zoom. La red de mujeres los viernes a las 7 p.m. de manera presencial. Los jóvenes MB todos los jueves a las 6:30 vía Zoom. Y nuestros MB Kids los sábados a las 3 p.m. por medio de Zoom con clases para niños de 3 a 8 años y de 9 a 13 años. Recuerda estar pendiente por medio de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestra página de Instagram. Y sigamos teniendo conexión MB. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, es un gusto estar nuevamente dirigiéndome a ustedes. Le doy gracias a Dios por este enorme privilegio que me ha dado de poder traer esta pequeña reflexión, ¿verdad? Y vamos a iniciar con una oración. Padre, aquí estamos, Dios. Venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor, agradecidos contigo, Dios, porque tú has sido bueno, Señor, porque tus misericordias han sido grandes para todos nosotros. Señor bendito, te pedimos por todos los miembros, todos los que asisten a nuestra iglesia de Dios Monte de Bendición. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos. Tu presencia, tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor. Fortalécenos cada día para seguir adelante, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Bendito Señor,
que te pedimos que esta palabra, oh Dios, pueda impactar los corazones y pueda provocar un cambio, Señor, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, Señor. Oh, mi Dios, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor me ha dado una palabra y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2. Y la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este mensaje lo he titulado Puestos los ojos en Jesús. Ese es el tema de esta palabra para hoy, hermano, para compartir con ustedes. Puestos los ojos en Jesús. Y es que eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Nuestra mirada, como dice su palabra, debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros mantenemos nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Él, hermano, todo nos va a salir bien. Dios estará con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, pues nos habla de unos hombres maravillosos de Dios, los discípulos. Y vamos a ver esta escena, qué fue lo que pasó con los discípulos, y vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en los versos 24 al 29. Vamos a estar meditando en este pasaje tan hermoso, ¿verdad? En el cual tenemos que aprender muchas cosas, hermano. Dice la palabra, y en el verso 24, Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Entonces, ¿qué es lo que por qué Dios registra, verdad, en su palabra este pasaje, este momento? Y es porque, hermanos, estos hombres en este momento, como Jesús no estaba en la barca con ellos, Jesús se había quedado del otro lado orando. Entonces, en ese momento que iban en la barca, Jesús les dijo que ellos se adelantaran y que luego Él les iba a alcanzar. Entonces, los discípulos, cuando estaban ya en medio del mar, en la noche, comenzó una gran tormenta en el mar. La barca parecía que se iba a hundir. Había un fuerte viento, era un viento contrario, dice la Biblia, y ellos pensaron que se iban a hundir, que se iban a morir, ¿verdad? Entonces, a ellos se les olvidó todo lo que Jesús les había dicho. Jesús ya les había dicho a los discípulos que ellos iban a llevar el evangelio y que iban a hacer grandes cosas en su nombre. Pero en ese momento tuvieron pánico y se olvidaron de Dios.
Pero hermanos, qué hermoso que en el momento de la tormenta, en el momento de la angustia, en el momento en que los discípulos pensaban que iban a morir, aparece Jesús en la escena, caminando sobre el mar. Y cuando lo miran, se murieron de miedo, porque creían que era un fantasma, porque lo vieron que estaba sobre el mar. Entonces imagínense, estaban muertos de miedo los pobres discípulos, ¿verdad? Con el temor a hundirse, y luego ven a Jesús sobre el mar, creyeron que era un fantasma. Entonces estaban todos atemorizados. Entonces cuando Pedro le mira, le dice: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús le contesta y le dice: ven. Jesús le dice: ven. Y Pedro baja de la barca, pone sus pies sobre el agua y empieza a caminar. Pero ¿qué pasó? Cuando él empezó a caminar, pone sus pies en el agua, sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero de repente se distrajo y vio un fuerte viento. Cuando vio el fuerte viento y las olas inmensas, dice la palabra que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y le dijo a Jesús: Señor, dando gritos, dando voces, dice aquí, le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Entonces, hermanos, esta escena, Dios permite que nosotros podamos darnos cuenta de este momento, de lo que estaba pasando en este momento, para que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo, hermano? En este momento. Sabemos que en este momento hay un caos en el mundo. El mundo completo está en caos. Hay grandes problemas en la salud en el mundo. Muchas personas están muriendo con esta pandemia. Y la otra situación es que a la par de esto está la economía. La economía de todos los países se ha visto afectada tremendamente. Entonces, hermanos, no solamente esto, también nosotros sabemos de que hay familias que por estar encerrados en sus casas, entonces han tenido enormes problemas. Para unos ha sido para bien, ¿verdad? Porque dicen que hasta divorcios han habido, pero para otros para unos ha sido tremenda esta situación, pero para otros les ha ayudado, ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, hermanos, que son desintegradas. El papá anda por un lado, la mamá anda por el otro, los hijos andan por otro lado, los padres que tienen negocios o otras ocupaciones o trabajos han descuidado a sus hijos. Han descuidado a sus hijos y han puesto más atención en hacer dinero, en ponerle su mirada y todo su corazón a trabajo, para el dinero, para tener dinero, para cada vez hacerse más rico. Entonces, esta pandemia, todo lo que está sucediendo, ha convulsionado a todo el mundo, especialmente a todas las familias, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando hoy de que debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en Dios. ¿Para qué? Para que no nos hundamos en la desesperación, en la angustia, en el pánico. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en los problemas, en las dificultades, en la situación económica, en la falta de empleo, quizás
en la escasez, en la enfermedad. No pongamos nuestra mirada en todo lo que está pasando en este mundo o en la situación en la que estamos viviendo en este momento o tal vez en el futuro que se ve incierto. Pero hermanos, realmente lo que Dios nos está diciendo aquí hoy es que debemos poner nuestra mirada, nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque mientras Pedro puso su mirada en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas, o sea, pudo caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió, hermanos? Pedro no se hundió porque Jesús no estaba ahí. Jesús estaba ahí. El Todopoderoso estaba ahí. Él se hundió porque dejó de poner su mirada en Jesús para ponerla en las cosas que estaban pasando, para ponerla en el viento fuerte. Y fue cuando empezó a tener miedo y se hundió. ¿Por qué? Porque su fe decayó. ¿Por qué decayó su fe? Porque había dejado de poner su mirada en Jesús. Lo mismo pasa con nosotros. Hermano, si nosotros ponemos más atención a las noticias, a lo que está pasando, y queremos estarnos dando cuenta de cuántos muertos hay, de cuántas personas están infectadas, de la situación económica, entonces, hermanos, vamos a estar angustiados, vamos a estar afligidos y vamos a tener miedo. Hermanos, no debemos tener miedo, porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Él vive aquí y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que Él está aquí, está tan cerca de nosotros. Él está aquí y está para ayudarnos, está para sostenernos, está para proveer para todas nuestras necesidades, está para sanarnos si viene la enfermedad, está para proveer para todo lo que nosotros necesitemos, hermano. Dios ahí está. Él está con nosotros. Él está al frente. Él está viéndolo todo, observando todo lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros pensamos. No solo ve nuestras acciones, Él ve nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también el enemigo. El enemigo nos está observando y Él está observando en qué estamos poniendo nuestra mirada. ¿Por qué? Porque donde ponemos nuestra mirada, hermano, ahí ponemos toda nuestra fuerza, ahí ponemos todo nuestro tiempo, ahí ponemos nuestra economía, ahí ponemos todo nuestro esfuerzo, donde ponemos nuestros ojos. Así que, hermano, ya no ponga su mirada en las cosas que le rodean, en lo que está pasando en el mundo, en las noticias. Ponga su mirada en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos fe. Fe para poner nuestra mirada en Dios. Fe para confiar que no importa lo que venga, no importa, hermano, cómo está usted ahorita, no importa lo que usted ahorita está pasando, no importa. Si Dios está con usted, usted lo tiene todo, nosotros lo tenemos todo, todo lo podemos hacer y todo lo tenemos. ¿Por qué? Porque está de nuestro lado el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y si Él está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Si estamos enfermos, Él nos sana. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él está tan cerca, hermano, para escuchar nuestro clamor. Él está tan cerca para escuchar cualquier situación por la que estamos pasando. Pero ¿qué es necesario, hermano, para tener nuestra mirada puesta en Dios?
para ser vencedores, victoriosos ante cualquier adversidad. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es tener confianza en Dios, tener fe en Dios. Entonces, ¿a dónde debemos de poner nuestra mirada? En Jesús y en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? No las noticias. El oír la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, si nosotros oramos y ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios y no en el empleo y no en el esposo para las mujeres, sino ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, entonces Él nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a bendecir. Y quiero decirles que yo tengo un testimonio. Yo sé que todos los hermanos de la iglesia que hemos estado, todos los cristianos, todos los que hemos estado creyendo y dependiendo de Dios, yo sé que todos tenemos muchos testimonios en todo este tiempo, porque Dios ha sido bueno. Él ha sido nuestro auxilio. Yo he podido experimentar como en todo este tiempo en que mi negocio tuvo un bajón económico, todo se paralizó y no había ni ingresos, pero Dios me envió todo lo que yo necesitaba. No escasamente, sino Dios me mandó abundantemente, tanto como para regalar, tanto como para ayudar, tanto como para bendecir a todo aquel que necesita. Así que Dios ha sido tan bueno que nunca antes yo había tenido mi alacena tan llena como en todo este tiempo, ¿verdad? Porque Dios es nuestro proveedor. Nosotros no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de nuestros ingresos, no dependemos de las personas que nos dan, dependemos de Dios. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador si tenemos nuestros ojos puestos en Él. ¿Y qué sucede cuando nuestros ojos están puestos en otras cosas? Pues dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 22 al 23, dice: si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de tiniebla. ¿Qué significa eso, hermano? Depende de en qué o en dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Porque donde tenemos puesto nuestra mirada, ahí tenemos puesto nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que busquemos su rostro. Hablemos con Él todos los días, porque Él está para ayudarnos. Él está para bendecirnos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios envió un castigo para el pueblo de Israel porque habían pecado cuando estaban en el desierto. Estaban poniendo su mirada en el mar para atravesar el mar. Querían ya salir de ahí, ir a la tierra prometida. Entonces, como tenían su mirada puesta en otro lugar y no en Dios, y empezaron a murmurar contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les envió un castigo. ¿Qué hizo? Envió serpientes, y esas serpientes eran venenosas, y todo al que mordían, moría. Entonces, la gente angustiada fue donde Moisés y le pidió a Moisés que hablara con Dios y que le pidiera a Dios que por favor quitara ese castigo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: Moisés, construye una serpiente de bronce, y todo el que mire la serpiente no morirá. Así pasa con nosotros. Si nuestros ojos están puestos en Él, no moriremos eternamente, sino que viviremos.
viviremos, hermano. Entonces, hermano mío, no te enfoques en tus problemas, no te enfoques en lo que estás pasando ahorita, no pongas tu mirada en la situación por la que estás atravesando. Si es situación económica, clama a Dios y Dios va a proveer para todas tus necesidades. Así que tenemos un Dios real y verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que nos está viendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todo lo ve Dios, y un Dios que está para ayudarnos, está cerca de nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor. ¿Por qué? Porque el miedo debilita, el miedo baja la defensa del cuerpo, de nuestro organismo. Y muchas personas que han muerto de COVID, más que todo, han muerto por miedo. Y hay muchas personas que están enfermas, que están en crisis, que están con ansiedad en este momento. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No tengas miedo, hermano, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que Él no nos dejará hundirnos. Así como Él apareció en medio de aquella tormenta para auxiliar a sus discípulos y les dijo: no temáis, no tengan miedo, tengan ánimo, no tengan miedo. Así escuchemos la voz de Dios cuando estemos queriendo tener miedo por las noticias, por las cosas que nosotros estamos viendo y escuchando. No tengamos temor, porque si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Además, hermano, para Dios no hay imposible, porque Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Yo pensaba cuando a Jesús le pidieron los impuestos y Él dijo a un discípulo: ve al mar y saca un pez y abre el pez y adentro encontrarás una moneda. Y así pasó. Hizo eso el discípulo y trajo la moneda y pagó el impuesto, ¿verdad? Así que para Dios no hay imposible. Les dejo esta promesa de Dios. Isaías 40:30 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor les bendiga, hermano. Les dejo esta promesa. Dios está con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, porque Él nos ama y Él está con nosotros y no va a permitir que nada nos suceda de acuerdo a su voluntad. Que el Señor les bendiga. Les amo. Un abrazo para todos.